Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, por favor. Hoy vamos a terminar, si Dios lo permite, vamos a terminar con el capítulo 8. Y vamos a continuar entonces en la lectura y el estudio de esta porción de la palabra. Vamos a ver ahora un poco más acerca del poder de Dios, vamos a hablar de la gracia de Dios, vamos a hablar de la soberanía de Dios, vamos a hablar también de la importancia del mensaje del Evangelio, y vamos a hablar también un poquito de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es veraz, Dios es verdadero, y lo que Él dice lo cumple. Estoy tratando de acomodar esto a ver si no se mueve tanto. Creo que ya no se mueve tanto. Entonces, Hechos capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 26, por favor. 8:26, dice así la palabra de Dios. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó y corrió y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí nada más, hermanos. Así que estamos viendo esta transición en el libro de los Hechos, cómo la palabra del Señor se va cumpliendo poco a poco. Recuerdan, desde el capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor Jesús, al despedirse, podemos decirlo así, de sus discípulos antes de ascender al cielo, al lado del Padre, Él les dio instrucciones a sus discípulos, a los apóstoles. Y una de las cosas que les dijo es: quédense aquí en Jerusalén, no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y les dice entonces: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos estado viendo, en la medida que hemos avanzado en el libro de Hechos, precisamente cómo se va cumpliendo la palabra de Dios con respecto a esto. La iglesia surgió allí en Jerusalén y el mensaje del Evangelio fue extendiéndose poco a poco. Avanzó después de Jerusalén a Judea, después a Samaria. La semana pasada leímos algo al respecto. Miren, si me acompañan a leer el versículo 25 aquí en el capítulo 8. Después de que Felipe predicó allí en Samaria, y Pedro y Juan también llegaron allí a Samaria para ver lo que estaba pasando, dice el versículo 25: después de dar testimonio y de predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. ¿Te fijas? Así que vemos cómo el Evangelio va extendiéndose poco a poco. Y el día de hoy vamos a ver cómo el Evangelio avanzó más allá de Samaria, hasta lo último de la tierra, cuando Felipe le predicó el mensaje del Evangelio a este hombre del cual ya hemos leído, un hombre de Etiopía. ¿Se fijan?
Y vamos a ver entonces algunas cosas en este pasaje que hemos leído. Lo primero que quiero que veamos es la obediencia de Felipe. Felipe, recuerdan, ya hemos leído de él desde la semana pasada. Felipe fue uno de los 7 varones que la iglesia de Jerusalén eligió para que se encargaran de la distribución de los alimentos para las viudas. ¿Recuerdan? Felipe tenía las mismas características o cumplía con los mismos requisitos que los apóstoles pidieron para cada uno de esos 7 hombres. Felipe, junto con Esteban y los otros que se mencionan allí en ese pasaje, era un hombre de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y obviamente era un hombre temeroso de Dios. Y el temor de Dios, hermanos, vamos viendo ya de una vez, el temor de Dios, una de las cosas a las que nos va a llevar es a la obediencia de Dios. Muéstrame una persona que se esfuerza por obedecer a Dios y te mostraré una persona que tiene temor de Dios. No podemos decir que tenemos temor de Dios si no queremos obedecerle. Es incongruente. El Señor Jesús en una ocasión le dijo a la gente: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No puede ser. Si llamamos a Jesús Señor, si le reconocemos como el Señor, eso implica que Él es eso, el Señor. Y si Él es el Señor, entonces nosotros somos sus esclavos, sus siervos. Si Él es el Señor y yo soy su siervo, entonces Él dice y yo obedezco. Y en el caso de Felipe vemos esto precisamente. Dios le habló a Felipe, le dio instrucciones claras y Felipe obedeció. Versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿Se fijan? Ahora, algunos se preguntan: ¿y cómo le habló el ángel a Felipe? Honestamente no lo sé. El texto no lo dice. No sabemos cómo. De alguna manera Felipe supo que Dios le estaba dando estas instrucciones. ¿Cómo? Honestamente no lo sé. Pero Felipe sabía que Dios lo estaba mandando para que fuera en esa dirección. Y Felipe, mira, ni tardo ni perezoso, dice el versículo 27. ¿Qué hizo Felipe? Entonces Felipe, o él, emprendió su viaje. Tal cual. Dios da una orden y Felipe obedece. Tan sencillo como eso. Dios dice, Felipe hace. Dios ordena, Felipe obedece. Y obviamente esto se espera de cada uno de nosotros, que seamos obedientes a lo que Dios nos dice. Y yo sé que no es fácil obedecer a Dios. Yo sé que muchas veces cometemos errores y no vamos a obedecer a la perfección mientras estemos aquí, pero sí podemos obedecer de manera sincera. Como dicen por ahí, no obedecemos de manera perfecta porque no somos perfectos, pero sí podemos hacerlo de manera sincera. Sinceramente me esfuerzo por obedecer a Dios. Y yo te animo, hermano, hermana, te animo a que cada día tú hagas lo mismo. Conoces muchas cosas de la palabra de Dios, sabes lo que Dios dice con respecto a tu vida individual, a tu vida familiar, a tu vida matrimonial, a tu vida como miembro de la iglesia, como cristiano. Obedece en todo lo que Dios diga. Obedece, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que Dios le dio una orden a Felipe. Felipe emprendió su viaje, simplemente obedeció. Y aquí vamos viendo entonces algo de la soberanía de Dios. Desde antes que el Señor le hiciera saber a Felipe estas instrucciones para que él fuera en esa dirección, ya Dios tenía todo planeado, todo organizado. Lo que vamos a leer, a ver de aquí en adelante, hermanos, no fue casualidad. No fue que Felipe iba por ahí, por ese camino y casualmente se encontró con el etíope. No, de ninguna manera, no es casualidad. Dios lo tenía ya todo planeado para que ese día, en ese lugar, en ese momento, Felipe se encontrara con aquel hombre de Etiopía. Así que Felipe obedeció
Y dice el versículo 27, emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. ¿Te fijas? La obediencia de Felipe lo llevó a donde Dios quería llevarlo. A veces, hermanos, a veces queremos que Dios nos use. A veces le pedimos a Dios: Señor, úsame para tus planes, para tus propósitos. Pero al mismo tiempo no queremos obedecer lo que Él nos dice. Si Felipe no hubiera obedecido lo que Dios le dijo en aquella ocasión, bueno, los planes de Dios se hubieran cumplido de una o de otra manera, pero Felipe no se hubiera encontrado con ese hombre y se hubiera perdido la bendición de ser instrumento en las manos de Dios. Queremos que Dios nos use, queremos ser instrumentos en sus manos, qué bueno, pero entonces debemos estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos pide. Y Felipe se encontró con aquel hombre, ¿te fijas? Un hombre de una tierra lejana, de Etiopía, que por cierto dicen algunos comentarios que no era, en aquel entonces no era la Etiopía que conocemos ahora. De hecho dicen que era el imperio nubio, un imperio por aquella zona de el mundo, de aquel lugar. Este hombre, este etíope, dice el pasaje que no era cualquier persona, era alguien importante. Era tesorero de Etiopía, fíjate, ni más ni menos, el tesorero de Etiopía. De hecho el pasaje dice que tenía mucha autoridad, dice que era de mucha autoridad en Etiopía. Este hombre era un funcionario muy importante seguramente allá en Etiopía. Y otra de las características que menciona de este hombre etíope es que era eunuco. Y lo más probable, aunque no lo podemos asegurar, es que este hombre era castrado al servicio de la reina. Los comentarios dicen que por mucho tiempo en aquel entonces los reyes, las reinas, utilizaban a este tipo de personas con esta característica para cuidar el harén del rey. Creo que tiene algo de lógica. Aunque también por otro lado hay algunos que dicen que esta palabra en el original, que se traduce como eunuco, también se puede traducir como oficial, un oficial de cierto rango. Entonces, bueno, en realidad no es tan importante eso. Lo más importante es lo que viene a continuación. Y vamos viendo y vamos avanzando. Dice que el etíope, en la segunda parte del versículo 27, había ido a Jerusalén para adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, dice, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. ¿Te fijas? Un hombre de una tierra lejana que se había trasladado, imagínate, no sé cuánto tiempo le llevaría trasladarse desde el lugar donde él vivía hasta Jerusalén, seguramente le llevó mucho tiempo, muchos días, pero había ido a Jerusalén con un propósito. Dice que había ido a adorar, y aunque el texto no lo dice textualmente, por implicación podemos deducir que él había ido a adorar al Dios vivo y verdadero, al único Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, a Jehová de los ejércitos. Había ido a Jerusalén probablemente para la celebración de la fiesta del Pentecostés, y ahora, dice el pasaje, regresaba a su casa. Este hombre era muy probablemente, yo me atrevería casi a asegurarlo, era un prosélito del judaísmo. Un prosélito es una persona no judía, es decir, gentil, pero que se ha convertido al judaísmo. La Biblia, sobre todo aquí en Hechos, habla en muchos casos de personas, hombres prosélitos, que no son judíos, pero se convierten o abrazan la fe judía, la religión judía. Seguramente este hombre etíope era eso, un prosélito. Por ejemplo, miren, el diccionario de la Real Academia define la palabra prosélito de esta manera. Dice, persona que se incorpora o se une a una religión. Y en este caso sería la religión judía. Así que fue a Jerusalén a adorar a Dios, ya iba de regreso y sentado en su carruaje, dice la Biblia, leía en voz alta al profeta
Isaías. Y otra vez Felipe ya va rumbo a esa dirección a la cual el Señor lo mandó, yendo ya de camino a esa dirección. Dice el versículo 29 que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Y se acercó y oyó lo que el hombre estaba leyendo y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó: lo que ya vimos. Le dijo: ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. Otra vez, hermanos, miren, déjenme hacer énfasis en esto. No podemos decir que esto sea o haya sido una casualidad. Al menos yo en lo personal estoy convencido de que no fue una casualidad. Fue Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios del que acabamos de cantar hace un momento, que dice la Biblia que Él es lento para la ira, grande en misericordia, compasivo. El mismo Dios fue quien orquestó y preparó todo en aquel día para que Felipe se encontrara con aquel hombre etíope en el momento preciso, en el lugar preciso, exactamente cuando aquel hombre iba leyendo al profeta Isaías. Así que vemos por un lado la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo quiero que vean junto conmigo la gracia de Dios. El hombre iba leyendo al profeta Isaías, y el pasaje que iba leyendo Lucas, el autor de Hechos, aquí lo menciona. Es aquel pasaje de Isaías 53 que habla de el Mesías, de los sufrimientos de el Mesías, de Jesús. Y dice en el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Y entonces Lucas cita ese pasaje que ya mencioné, Isaías 53, que habla de los sufrimientos del Mesías. Ahora mira, ¿por qué digo que podemos ver aquí la gracia de Dios? Por esto, mira, quiero que notes junto conmigo el interés de este hombre etíope, un hombre de un lugar lejano, un hombre que en algún momento abrazó la religión judía y había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba, pero aprovechando el viaje de regreso a su casa, iba haciendo algo que tú y yo haremos bien en hacerlo frecuentemente. Iba leyendo las Escrituras. Pero quiero que notes el interés de este hombre. Primero, el interés de ir, de trasladarse desde su casa hasta Jerusalén para adorar a Dios. Segundo, ya de regreso a su casa, el interés de ir leyendo parte de las Escrituras. Y tercero, el interés que muestra cuando Felipe le pregunta: ¿entienden lo que lees? Y recuerdas cómo le contesta Felipe: ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Y el pasaje dice que le rogó a Felipe que subiera con él, se sentara a su lado y le explicara lo que iba leyendo. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué hago énfasis en el interés de este hombre etíope? ¿Sabes por qué? Porque esto, óyelo bien, no es natural en el ser humano. El ser humano naturalmente no tiene interés en las cosas de Dios. No es natural en el ser humano que el ser humano busque a Dios, que el ser humano quiera obedecer a Dios, que el ser humano quiera estar bien con Dios. No es natural. Y como muestra, mira, tenemos un pasaje, si quieres acompáñame, en la carta de Pablo a los Romanos. Romanos, en el capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, dice: ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay, oigan, aquí viene, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno.
nadie es realmente sabio. Y mira lo que dice enseguida, nadie busca a Dios. ¿Te fijas? Nadie. A consecuencia del pecado en el que está el ser humano por sí solo, de manera voluntaria, no busca a Dios. Cuando aquel hombre etíope, desde el momento en que había abrazado la religión judía y había ido a Jerusalén para adorar a Dios, y ahora venía leyendo las Escrituras, y le rogó a Felipe que subiera con él y le explicara el pasaje que iba leyendo, desde ese momento es porque Dios ya estaba obrando en él. En algún momento Dios, por medio de su Santo Espíritu, trajo luz, brilló en el corazón y en la mente de aquel hombre, de modo que aquel hombre, cuando buscó a Dios, es porque Dios antes lo había buscado a él primero. En palabras del apóstol Juan en su primera carta, ¿recuerdan? Nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, dice Él, pues nadie puede venir a mí, oigan, es Jesús el que dice esto, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Juan 6:44, ¿te fijas? Nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo lleve hacia Él. Por eso es que digo que podemos ver aquí la gracia de Dios en ese hombre etíope. Cuando ese hombre buscó a Dios es porque antes Dios lo había buscado a él. Cuando ese hombre se interesó por Dios es porque antes Dios se había ya interesado por él. Así que el hecho de que este hombre estuviera buscando a Dios y quisiera entender la Escritura, hermanos, es una muestra de la gracia de Dios. Dios lo estaba atrayendo hacia él. Y es una realidad, el ser humano por sí solo no quiere buscar a Dios, no quiere saber nada de Dios. Pero cuando el Espíritu obra en el corazón y en la mente de una persona, entonces la persona se interesa en Dios y en las cosas de Dios y busca a Dios y lo hace con ánimo, lo hace con entusiasmo, con deseo de aprender y aún con deseo de que otros le enseñen. Y lo mismo que pasó con el etíope en aquel día, hace 2000 años más o menos, es lo mismo que ha pasado contigo y conmigo. Si ahora nosotros estamos aquí, nos interesa estar aquí cada semana, venimos, nos preparamos con tiempo y estamos aquí y venimos para que se nos enseñe de la palabra de Dios y venimos para alabar a Dios, es porque antes Dios en su gracia y en su misericordia obró en nosotros, de modo que si ahora nosotros le buscamos es porque Él nos buscó a nosotros primero. Piénsalo tantito. Y si eres honesto, vas a tener que reconocer que así es. Si por ti fuera, tú estarías ahorita en cualquier otro lado, menos aquí. Si estás aquí es porque Dios te ha traído aquí. Y eso no es otra cosa más que la gracia de Dios en ti. Así que podemos decir, como decimos en ocasiones, hablando de casualidad, no es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad. No lo es. Un día Dios tuvo misericordia, un día Dios tuvo compasión de ti, un día Dios derramó su gracia sobre ti y su Santo Espíritu trajo luz a tu vida, a tu mente, a tu corazón, de modo que tú pudiste ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice la Biblia. Y ahora aquí estás. Cuando en otro tiempo andabas viviendo tu vida como tú querías, haciendo de tu vida lo que tú querías, ahora aquí estás, junto con otras personas que igual que tú tienen el interés sincero de alabar a Dios, de honrar a Dios, de obedecerlo.
Un día Dios tuvo misericordia de ti y puso en tu camino, puso en tu vida a alguien que te hablara del mensaje del Evangelio. Lo mismo que pasó con el etíope. Y eso, vuelvo y repito, no es casualidad. Es que Dios te vio, Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo y Él pensó en ti y Él te atrajo a Él. No sé tú, pero cuando pienso en eso yo nada más puedo decir: Señor, gracias, gracias, porque no me dejaste. Porque si hubiera seguido yo solo, quién sabe yo dónde hubiera terminado. Y si ahora estoy contigo, Señor, es por ti nada más, es por la gracia, por tu bendita gracia. Así que entonces Felipe subió al carro de aquel hombre y dice el versículo 35, entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Así que mira, Dios le concede a aquel hombre etíope el privilegio no solo de adorarlo. Recuerda que aquel hombre había ido a Jerusalén para adorar a Dios, y Dios le concede el privilegio no solo de adorarlo, sino también de leer su palabra, pero también le concede el privilegio de escuchar una explicación de la palabra de Dios. ¿Te fijas? Y eso también es parte de la gracia de Dios y es un privilegio. Y yo quiero animarte, quiero exhortarte en esta hora a que tú lo veas así. Es un privilegio el que Dios nos da cada semana de poder venir a este lugar y adorarle a Él. Y imagínate, siendo Él quien es, el Todopoderoso, el Altísimo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador y Sustentador de todas las cosas, y nosotros, siendo quienes somos, simples seres humanos, débiles, impotentes, incapaces, pero podemos acercarnos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y podemos adorarle. Es un privilegio el que tenemos cada semana de poder venir y alabar, adorar el nombre de Dios. Velo de esa manera. No, yo le ruego a Dios que no lo veas como una carga, como algo pesado, como algo rutinario. No, es un privilegio el que Dios nos da. Y no solo tenemos el privilegio de adorarlo, tenemos el privilegio de leer su palabra, tenemos el privilegio de escuchar su voz a través de su palabra, y tenemos el privilegio de que se nos enseñe y se nos predique y se nos explique la palabra de Dios. Es un privilegio. No menosprecies ese privilegio. No seamos como Esaú. ¿Recuerdas a Esaú, allá en el Antiguo Testamento? Aquel hombre insensato que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos la bendición de estar aquí porque preferimos estar en otro lado? Que Dios nos ayude a ver esto como un privilegio que Dios nos da, y por cierto un privilegio glorioso e inmerecido. No lo merecemos, pero aquí estamos, adorando el nombre de Dios y escuchando su palabra. Dios le concede a aquel hombre etíope, Dios también le concedió el privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio, porque fue lo que Felipe hizo, ¿no? Dice el versículo 35, que Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Aquel hombre en ese día, el día más importante de su vida, seguramente tuvo el privilegio de escuchar el maravilloso mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús. ¿Recuerdas el día en que tú escuchaste el mensaje del Evangelio? Cuando alguien te lo habló, cuando alguien te explicó el mensaje del Evangelio y te habló de Cristo Jesús y te dijo que en Él hay vida eterna y perdón de pecados. Es un privilegio también que Dios te ha concedido a ti por pura gracia. Así que vemos la gracia de Dios, vemos la soberanía de Dios. Y quiero que veamos también la obediencia de aquel hombre etíope, versículo 36.
Mientras iban juntos, dice, llegaron a un lugar donde había agua. Y aquí, por cierto, seguimos viendo la soberanía de Dios. Dios acomodó las cosas de tal manera que llegó el momento en que aquel hombre etíope junto con Felipe llegaron a donde había cierta agua. ¿Te fijas? Dios lo tenía ya todo planeado, todo para que ocurriera en el momento exacto. Mientras iban juntos, dice el 36, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya para esto Felipe le había hablado claramente, supongo, de manera también extensa, acerca de la buena noticia acerca de Jesús. No sé, seguramente fue un viaje largo y Felipe tuvo el tiempo suficiente para hablarle a ese hombre etíope, comenzando desde el pasaje que iba leyendo en Isaías hasta llegar a Cristo Jesús. Y seguramente Felipe le habló también acerca del mandamiento de Jesús, de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. De modo que cuando llegaron a ese punto, ya aquel hombre etíope, por la obra del Espíritu Santo en él, y eso lo podemos también entender o deducir por implicación, ya este hombre etíope ya era un hombre nuevo, ya había nacido de nuevo. En ese camino de Jerusalén hasta no sé a dónde habían llegado, mientras Felipe le explicaba y le hablaba y le enseñaba el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo hizo su obra en aquel hombre etíope, una obra de conversión, una obra sobrenatural, como lo decimos frecuentemente, que esa obra que la Biblia llama nuevo nacimiento, y ese hombre etíope allí en ese camino donde iban, nació de nuevo, por la obra del Espíritu Santo, una nueva creación, una nueva criatura. Ese hombre entendió y reconoció seguramente a Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Por qué digo esto? Bueno, por una razón, y el texto lo dice. Él quiso ser bautizado. Y recuerden que en ese tiempo el bautismo, bueno, también ahora, pero creo que en aquel entonces un poco más que ahora, el bautismo, una de las cosas que evidenciaba era que la persona a quien se bautizaba se identificaba abiertamente con Jesús de Nazaret. Cuando la persona se bautizaba y los demás veían que se bautizaba, la persona de alguna manera estaba diciendo, ahora yo soy de Jesús, ahora me identifico con Él, ahora soy su discípulo, ahora soy su siervo, su esclavo, de ahora en adelante voy a vivir para Él. Ese hombre estaba convencido de quién era Jesús, estaba convencido de quién era él, un pobre pecador necesitado de la gracia de Dios por medio de Cristo. Reconoció a Jesús como Señor e inmediatamente quiso obedecerlo. Y lo hizo. Obedeció. Y a mí siempre me encanta, me llama la atención este pasaje, porque yo no veo a Felipe diciéndole al eunuco, mira, te tienes que bautizar, bautízate. ¿Ya lo hiciste? Bautízate. ¿Y cuándo? No vemos eso. Al contrario, vemos al revés. Fue ese hombre etíope quien, cuando vio un lugar donde había suficiente agua para que él fuera bautizado, no se esperó a que Felipe le dijera, tienes que bautizarte. No, él mismo quiso hacerlo y le dijo a Felipe, ahí está el agua. ¿Hay algún impedimento para que yo me bautice? Y obviamente no había ningún impedimento. Este hombre había dado muestras de que había confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador, de modo que no había ningún impedimento. Dice el versículo 38, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Te fijas? Tampoco vemos a Felipe diciéndole, bueno, mira, tienes que esperar un tiempo y tenemos que discipularte primero y tienes que tomar un curso pre-bautismo y muchas otras cosas. No.
Porque el único requisito para que una persona se bautice, de acuerdo a lo que estamos viendo, es que haya creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nada más. ¿Crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Crees que Él murió por ti en la cruz? ¿Crees que llevó tu pecado? ¿Crees que allí en la cruz Él dio su vida por ti? ¿Lo crees? Amén. Gloria a Dios. Entonces, obedece. Así como este hombre etíope. Y bautízate. Una nota, hermanos, antes de seguir avanzando. Una nota. El versículo 37, a ver, ¿alguien puede leer lo que dice el versículo 37? 37. ¿Cómo que no está? Tienen su Biblia defectuosa, yo creo. Se brinca, la traducción que estamos usando, se brinca del 36 al 38. ¿Por qué? Lo que dice el versículo 37 en otras traducciones, como la Reina Valera, no aparece en los mejores manuscritos. Esa es la razón. Los mejores manuscritos de la antigüedad no registran lo que algunas Biblias traducen o ponen en el versículo 37. ¿Me expliqué? ¿Sí? Como no aparece en los mejores manuscritos, por eso es que la Biblia que estamos usando no lo incluye aquí. Entonces, esa es la razón. No crean que la Biblia está defectuosa. No es así. Bueno, nada más quería hacer esa aclaración. Así que mira, el hecho de que aquel hombre etíope quisiera bautizarse nos indica, yo creo que por lo menos tres cosas. Vemos en la obediencia de ese hombre etíope, por lo menos tres cosas. Número uno, él entendió lo que Felipe le explicó, es decir, aquel hombre entendió la buena noticia acerca de Jesús. Felipe lo que hizo fue hablarle, fue predicarle el mensaje del Evangelio, y por la obra del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, ese hombre lo entendió. Y a tal grado lo entendió que quiso bautizarse, quiso obedecer a Dios. Pero también nos muestra el hecho de que haya querido bautizarse, nos permite ver su deseo de obedecer a Dios. Y esa es una característica de aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, es decir, de aquellos hombres y mujeres que verdaderamente son cristianos. Tienen un deseo sincero por obedecer a Dios. Y en tercer lugar, el hecho de que aquel hombre haya querido bautizarse nos permite ver también, obviamente, la obra del Espíritu Santo en él. No fue Felipe quien lo convenció, no fue Felipe quien lo transformó, no, ni Felipe lo manipuló, ni lo presionó, ni nada. Fue el Espíritu Santo quien obró en el corazón y en la mente de aquel hombre. Es Dios obrando por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra. Así que descendieron los dos del carruaje, fueron a donde estaba el agua, descendieron los dos al agua y Felipe lo bautizó, dice al final del versículo 38. En el 39 dice: cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero, dice, siguió su camino con mucha alegría. ¿Te fijas? He aquí otra característica de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, ¿sabes qué nos caracteriza, entre otras cosas? El gozo, la alegría. Aún en medio de las diferentes circunstancias o situaciones que puedan rodear su vida, el verdadero creyente se caracteriza por el gozo o por la alegría, el gozo que solo Dios puede dar por medio de su Santo Espíritu. Este es un resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, de los pecadores. Y también es resultado de la predicación del mensaje del Evangelio. Cuando una persona predica el Evangelio y el Espíritu Santo obra en aquellos que oyen el Evangelio y lo creen y reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador,
viene el Espíritu Santo morando en ellos, y uno parte más bien del fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál es? Allá en Gálatas capítulo 5 dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, y luego ¿qué? Gozo. Gozo. Así que esto caracteriza a los creyentes. Si recuerdan, miren, la semana pasada en el pasaje que veíamos, cuando Felipe predicó también allí en Samaria, aquí mismo en el capítulo 8, vamos a recordar lo que leíamos la semana pasada. Miren, en el versículo 5. Dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Resultado, ¿qué dice el 8? Así que hubo, ¿qué cosa? Mucha alegría en esa ciudad. ¿Te fijas? Es que esto es resultado de la obra de Dios en la vida de una persona. Cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo cree el mensaje del Evangelio y reconoce a Jesús como Señor y Salvador y le obedece, hay gozo, hay alegría. Por cierto, y esto también lo podemos mencionar, hermanos, la obediencia, óyelo bien, la obediencia siempre trae como consecuencia gozo, alegría. La obediencia a Dios nos traerá como consecuencia gozo, alegría. Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Así es de que vamos ya en la parte final. Hermanos, este pasaje en realidad no es tan complicado y quiero yo terminar con algunas aplicaciones de esto que hemos visto. En primer lugar, aunque ya mencioné algo al principio, quiero volver a mencionarlo o hacer un poco más de énfasis sobre esto. Número 1, Dios es soberano. Dios es soberano. Y lo vemos aquí en este pasaje. Él controla absolutamente todas las cosas. Y vuelvo y repito, lo que pasó entre Felipe y el etíope no fue una casualidad. Dios lo tenía ya planeado todo, con el más mínimo detalle. Y podemos confiar, tú y yo, cada día podemos vivir de que Dios es soberano y que toda nuestra vida, hasta el más mínimo detalle de tu vida, Dios lo tiene en sus manos, Dios lo controla. Todo lo que pasa en tu vida y alrededor de tu vida está en las manos de Dios. No hay nada que escape ni a su mirada, ni a su mano, ni a su poder. Todo Dios lo tiene ya preparado, planeado. Así que tú y yo podemos vivir cada día confiando en eso. Mi vida está en las manos del Dios todopoderoso y soberano. ¿Ah? Y cuando mi vida está bien, cuando me vaya bien, cuando yo esté bien, yo puedo vivir alegre y alabando el nombre de Dios y dándole la gloria a Él. Pero cuando mi vida también esté mal y pase por momentos difíciles, por tiempos de aflicción, tiempos de lucha, de prueba, de problemas, de enfermedad, aún en esos momentos yo puedo confiar en que mi vida completa está en las manos del Dios soberano y todopoderoso. Y aunque a veces yo no entiendo por qué pasan en mi vida algunas cosas, o a veces no entiendo por qué Dios permite algunas cosas, eso no quiere decir que Dios me haya olvidado. No quiere decir que Dios no tiene cuidado de mí. Aún en los peores momentos yo puedo decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. Porque toda mi vida está en sus manos. Aún no dice la Biblia, en palabras del Señor Jesús, no dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. No dice que no cae un pajarito a tierra sin que nuestro Padre lo sepa. ¿Ah? Por cierto, allá en la parte de atrás, allá arriba, hay un nido de un pajarito, y ya hace algunas semanas nacieron 2 pollitos, ya están grandecitos, estaban. El día de ayer uno, por alguna razón, cayó del nido y murió. Allí en el piso estaba muerto en la tarde.
Cada vez que yo veo eso me acuerdo de las palabras de Jesús. No cae un pajarito a tierra sin que nuestro Padre lo sepa. Aún esas cosas Dios las tiene controladas. ¿No crees que pueda Él cuidar de tu vida? Seguro que sí. Dios es soberano. Así que en primer lugar, una aplicación que podemos llevarnos es esta: Dios es soberano. Confía en Dios, confía en Dios. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que hace y por qué lo hace. En segundo lugar, obedece la voz de Dios. Obedece a Dios, hermano, hermana, obedece a Dios, así como Felipe. Obedece a Dios. Dios dice y tú haces. ¿Cuántas cosas sabes de la palabra de Dios? Sabes muchas cosas de la palabra de Dios y a veces hasta nos jactamos, ¿no? A veces hasta presumimos de lo que sabemos de la Biblia, pero al mismo tiempo no queremos obedecer lo que Dios dice. No puede ser. Obedece la voz de Dios, aunque lo que Dios te diga parezca no tener sentido. Mira, el Señor le dijo a Felipe: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual, le estoy citando en la traducción de la Reina Valera, el cual dice es desierto, un camino desierto. Pero no solo eso, Felipe estaba predicando en Samaria. Y en Samaria ya vimos lo que pasó. Mucha gente creyó, muchos endemoniados fueron liberados, muchos enfermos fueron sanados. Todo estaba yendo bien allí en Samaria. Podríamos decir que Felipe estaba teniendo éxito en su ministerio allí en Samaria. Y de buenas a primeras el Señor le dice: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual por cierto es desierto. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si aquí me está yendo bien. ¿No ves el resultado que hay por la predicación del Evangelio? ¿Cuánta gente ha creído? ¿Cuánta gente ha sido liberada? ¿Cuánta gente ha sido sanada? Y ahora tengo que ir hacia allá en un camino que es desierto. ¿Cómo para qué? Pero Dios sabe lo que hace. Y Felipe obedeció. Por cierto, como ministros, como siervos de Dios, esto nos enseña también algo de Felipe. Felipe no tuvo ningún problema en dejar su ministerio allí en Samaria, con todo lo bien que estaban yendo las cosas allí en Samaria, y dirigirse hacia ese lugar donde Dios le dijo. No tuvo ningún problema en dejar ese lugar donde había muchos convertidos para irse a un lugar donde no sabía qué iba a pasar. Y en ese lugar, por cierto, solamente una persona, un solo convertido. Pero eso a Felipe le tenía sin preocupación. ¿Te fijas? Y digo esto porque a veces, como seres humanos, nuestra naturaleza, nuestra carne, nos quiere llevar a buscar los ministerios más reconocidos, los más vistosos, donde haya más resultado, donde la gente nos vea y nos admire y nos aplauda y nos alabe. Pero donde no se ve mucho resultado, decimos: no, mejor en otro lado. Hay pastores, hermanos, hay pastores que no estarían dispuestos a predicar a una congregación como esta. Y dicen: no, yo no me preparé para eso. Yo me preparé para predicar a multitudes. A un puñadito de gente no. Oren, hermanos, oren. Oren por esta iglesia, oren por el liderazgo de esta iglesia, oren por mí. Pero estábamos hablando de obediencia. Obedece a Dios. En tu vida, obedece a Dios. No podemos esperar que Dios bendiga nuestra vida. Y mira, lo cierto es que Dios nos bendice, pero no podemos esperar que Dios nos bendiga si al mismo tiempo no queremos obedecer su voz. Obedece. Obedece. Y hablando de predicar el mensaje del Evangelio, bueno, tú sabes que tenemos ese mandato de parte de Dios, lo que conocemos como la Gran Comisión. Obedece ese mandato y ve y predica el Evangelio. Ve y habla a otros la buena noticia acerca de Jesucristo, pero al hacerlo toma en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, al predicar el mensaje del Evangelio,
toma en cuenta que cuando lo hagas va a haber diferentes reacciones de parte de la gente. Y el capítulo 8 de Hechos nos lo muestra. Mira, vemos en el capítulo 8 de Hechos 3 reacciones de la gente hacia el mensaje del Evangelio. El capítulo 8 comienza en los primeros versículos hablando de Saulo. ¿Recuerdas? Ya lo vimos en su momento. Saulo, el perseguidor de la iglesia. Así que mira, cuando prediques el Evangelio, habrá gente que muestre hostilidad hacia el mensaje del Evangelio, igual que Saulo. O en el mejor de los casos, indiferencia. Te van a tomar de loco, no te van a hacer caso. Pero habrá gente que sea hostil hacia el cristianismo, hacia la palabra de Dios y hacia ti mismo. Pero también puede ser que haya personas que aparenten tener una fe, pero será una fe falsa. Y eso lo vemos en el caso de Simón. ¿Recuerdan? La semana pasada hablábamos de él. Un hombre que aparentemente creyó, pero no era así. Y esto es lo bueno, gracias a Dios, habrá gente también que cuando escuchen el mensaje del Evangelio, ¿no?, el Señor les conceda una fe real, genuina, y se conviertan al Señor de todo corazón y quieran vivir su vida para Él. ¿Te fijas? Predica el Evangelio, pero no olvides que cuando lo hagas va a haber una de estas reacciones: hostilidad, o una fe falsa, o, si el Señor lo permite, una fe genuina. Predica el Evangelio, pero no olvides que no puede haber conversión de una persona sin la palabra de Dios. Y esto nos lo enseña el pasaje que hemos visto. Felipe, cuando aquel hombre le rogó que subiera a su carro y le explicara, Felipe fue lo que hizo: le explicó las escrituras que aquel hombre iba leyendo. Felipe no se dio a la tarea de hablarle de su vida y decirle cómo Dios había sido bueno con él y cómo Dios lo había sanado de tal enfermedad o cosas por el estilo. No, Felipe se enfocó en enseñarle y predicarle la palabra de Dios a aquel hombre. Recuerda, cuando prediques el Evangelio, cuando Dios te dé ese privilegio, recuerda esto: no puede haber conversión real sin la palabra de Dios. Tienes que predicar, tienes que enseñar la palabra de Dios. Y obviamente esto implica que para que tú enseñes y expliques la palabra de Dios como lo hizo Felipe, tú tienes que conocer la palabra de Dios. No vas a poder enseñar ni explicar lo que no conoces. Obvio. Así que date a la tarea de estudiar, de meditar en la palabra de Dios. Cuando prediques el Evangelio, también recuerda esto: el evangelismo que lleva fruto es aquel que enseña y explica correctamente la palabra de Dios, ya lo mencioné, pero también es aquel que exalta a Jesucristo. No podemos decir que le hemos predicado el Evangelio a alguien si no le hablamos de Jesús. No puede ser. Y ese es un error, lamentablemente, un error que se comete muy a menudo por muchas personas. Le hablan a la gente de un montón de cosas, pero no le hablan de Jesús. No le dicen que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna, con todo lo que eso implica. Si decimos que Jesús es el Señor, si decimos que Él es el Salvador y que en Él hay perdón de pecados, eso implica entonces que el ser humano es pecador y necesita al único y suficiente Salvador. Eso es el Evangelio. Así que el evangelismo que lleva fruto es el que enseña y explica correctamente la palabra de Dios, pero también es el que exalta a Jesucristo. Es lo que Felipe hizo. Dice que le habló al etíope de la buena noticia acerca de Jesús. Así que obedece como Felipe, obedece también como el etíope, obedece. Aquel hombre etíope demostró su fe. ¿De qué manera? Ya lo vimos, bautizándose. Él obedeció a Dios. Obedece. Simplemente es un acto de obediencia. Obedece a Dios. Obedece a Dios y experimenta el gozo que viene de obedecer a Dios.
Una aplicación más. Mira, hay personas alrededor de tu vida, alrededor de mi vida, hay personas a nuestro alrededor que necesitan que alguien se acerque a ellos, que camine con ellos, que les enseñe y les explique las escrituras, que los animen a caminar en el camino del Señor. Hablando de creyentes, es así, aquí en la iglesia hay hermanos entre nosotros que necesitan eso. Necesitan que alguien se acerque a ellos, que alguien camine con ellos, que alguien les enseñe, que alguien les explique, que alguien los anime a caminar con Dios y a crecer en su vida espiritual. Así que yo quiero exhortarte, quiero animarte a que lo hagas. Acércate, acércate. Si el Señor de alguna manera te dice más o menos igual que a Felipe, acércate a tal persona, hazlo. Hazlo, no hagas oídos sordos. No te hagas que la Virgen te habla, como dicen por allí. Obedece. Cuando el Señor te muestre a alguien y te diga de alguna manera, como lo hizo con Felipe, acércate a tal persona, camina con ella, enséñale, anímala. Hazlo, hazlo. De eso se trata la iglesia, entre otras cosas. En la iglesia hay personas que por la gracia de Dios tienen un poco más de conocimiento o más de madurez, pero también hay personas que tienen menos conocimiento, menos madurez, y ellos necesitan que los que tienen más madurez y más conocimiento se acerquen a ellos y los animen y les enseñen y les expliquen la palabra de Dios y caminen con ellos en este camino que es la vida cristiana. Acércate, acércate. No cometamos el error de decir, ay, ¿y yo por qué? Que lo haga el pastor, pues para eso está, ¿no? Sí, yo sé que yo soy responsable de hacerlo, pero tú también eres responsable de hacerlo. Ora, hermano, otra vez te ruego esto, ora por la iglesia, ora que el Señor nos permita hacer una iglesia discipuladora, una iglesia que haga discípulos. Anímate, anímate. Asume la responsabilidad, porque es tu responsabilidad. Asume el riesgo y experimenta el gozo de ver cómo el Señor te usa para bendecir y edificar la vida de otros creyentes. Es un privilegio, es un privilegio. Algo más acerca de esto. Nadie tiene en sí mismo todos los recursos espirituales para crecer en su vida espiritual. ¿Me explico? Lo voy a repetir. Nadie, ni tú ni yo, nadie tiene en sí mismo los recursos espirituales para crecer en su vida espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos necesitamos mutuamente. Así como aquel etíope necesitaba que Felipe le enseñara y le explicara de la palabra de Dios, todos nosotros estamos en la misma situación. Necesitamos, todos, y yo me incluyo, todos necesitamos de alguien que nos ayude a ver y a entender la palabra de Dios con más exactitud y claridad. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Ora por mí. Otra vez, ora por mí. Porque tú y yo, ¿sabes? Y esto es algo que también es bueno que lo tengamos presente. Dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí, hay un potencial enorme de desviarnos de la verdad. Somos bien propensos a desviarnos de la verdad. Constantemente corremos el peligro de desviarnos de la verdad. Ora por la iglesia, ora por tus líderes, ora por mí, por favor. Que el Señor me ayude para que pueda yo mantenerme dentro del camino de la verdad. Tú lo sabes, pero yo, para preparar cada mensaje, cada semana, yo leo a un autor, leo a otro, escucho a uno, escucho a otro, leo comentarios, y todo esto con la dirección, obviamente, del Espíritu Santo, o sea, consciente de que si no es el Espíritu Santo quien obre, lo que yo haga no va a resultar en nada. Ora, te lo ruego.
Y ya sea que tengas poco tiempo o que tengas mucho tiempo en el cristianismo, no olvides que necesitas de alguien más que te enseñe y te explique con más claridad de la palabra de Dios. Así que mira, ¿tienes mucho tiempo en el cristianismo? Tú sabes. Tú sabes cuántos años llevas en el cristianismo, pero la pregunta es esta: ¿tienes mucho tiempo en el cristianismo? Si tu respuesta es sí, entonces te animo nuevamente: acércate a las personas que tienen menos tiempo que tú, que saben menos que tú, a las que les puedas enseñar y explicar personalmente la Biblia. Y pídele a Dios que te permita conocer a personas así. Dile: Señor, úsame para tu gloria. Permíteme conocer personas a las cuales yo pueda enseñarles de tu palabra, a las cuales pueda discipular. Y por otro lado, si tienes poco tiempo en el cristianismo, acércate a personas que pueden enseñarte y explicarte de la palabra de Dios. Acércate a personas que tienen más tiempo que tú, que son más maduros que tú, que tienen más conocimiento que tú. No creas que no necesitas. Hazlo, acércate. Pero hazlo con la misma actitud de aquel hombre etíope. Hazlo con interés de la palabra de Dios, hazlo con hambre de la palabra de Dios, hazlo con sed de la palabra de Dios, pero sobre todo hazlo con una disposición humilde. Se necesita humildad para decirle a una persona: enséñame. Pero también se necesita humildad para enseñarle a la persona. ¿Te fijas? Ya sea que estés en una posición o en otra, que el Señor nos conceda una actitud humilde. Pero yo te ruego eso: si tienes poco tiempo, si tú sabes que necesitas aprender más de la palabra de Dios, acércate con alguien y con humildad dile: ¿me puedes enseñar? ¿Me puedes explicar? Yo estoy seguro que aquí hay más de uno que pueden hacer eso, que pueden agarrar o tomar a alguien más y enseñarle de la palabra de Dios. Hazlo. Y por último, una última aplicación, hermanos, hablando del poder de Dios. Dios puede. Él es el Todopoderoso y Él puede salvar a muchas personas. Y si algo nos enseña este pasaje que hemos visto hoy acerca del etíope eunuco, es que, óyelo bien, Dios puede salvar a funcionarios del gobierno. Ese hombre era un funcionario con mucha autoridad allá en su país. Dios puede salvar a funcionarios del gobierno, hombres y mujeres de mucha autoridad en el gobierno. Así que la exhortación es esta: ora por la salvación de nuestros gobernantes y de nuestros funcionarios públicos. Ora. Es fácil quejarse de ellos, es fácil hablar mal de ellos, pero la Biblia nos llama a orar. Ora por ellos. Ora por el presidente, ora por los gobernantes, ora por los delegados, ora por los senadores. Ora. Que el Señor en su misericordia les conceda que de alguna manera a alguien cerca de ellos les hable también el mensaje del Evangelio y ellos puedan oírlo y puedan reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque ellos también necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Ellos necesitan escuchar la buena noticia acerca de Jesús, porque ellos, igual que nosotros, son pecadores y van camino al infierno, así como un tiempo íbamos tú y yo. Y si no es por la gracia de Dios, ellos van a ir al infierno. Ora por tus líderes nacionales. Mira, estamos a un año, escasamente un año ya, de que sean las elecciones para elegir al nuevo presidente. Y yo creo que será una buena cosa que podamos hacer en todo este año: orar cada día, o por lo menos frecuentemente, orar por el futuro presidente de nuestro país. Ora por aquellos que están ya haciendo sus campañas desde ahora y que quieren ser candidatos o que quieren estar en la presidencia. Ora por Claudia Sheinbaum, ora por Marcelo Ebrard, ora por los demás presidenciables, como les dicen, que andan por ahí. Ora. Necesitamos orar también por ellos. Vamos terminando y hablando de esto, acompáñame a leer, ponte de pie, por favor, y acompáñame a leer en la primera carta de Timoteo.
Y quiero conectar esto que vamos a leer con la cena del Señor. Así que vayan ya de una vez preparándose para la cena del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Esta carta la escribe también el apóstol Pablo y en ella le da instrucciones a su hijo en la fe, a Timoteo. Y mira lo que le dice, entre otras cosas. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Le dice Pablo a Timoteo: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. ¿Te fijas? Ahora, enseguida le dice Pablo a Timoteo algunas personas en particular por las cuales Timoteo debía de orar. Lo mismo que nosotros. Versículo 2. Ora de ese modo, ¿por quiénes? Por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Te fijas? Ora por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada, óyelo, por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Te fijas? Dios quiere que todos se salven, incluyendo los reyes, los gobernantes, y lleguen a conocer la verdad. Y entonces viene el versículo 5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. ¿Te fijas? Ora por tus gobernantes, ora por los que están en autoridad. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. ¿Por qué más? Porque Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Por qué más? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es nuestro bendito Señor, Cristo Jesús. Él, dice el versículo 6, dio su vida para comprarles la libertad a todos. Y eso es lo que recordamos y celebramos con la cena del Señor. A nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús, quien dio su vida para comprar tu libertad y para comprar mi libertad. A Él lo recordamos, a Él adoramos, a Él seguimos, a Él sea la gloria. Así es de que pensando en esto, vamos a cantar y después ya celebramos la cena del Señor.